La lanza siempre ha sido un arma esencial para los guerreros de la antigüedad. Económica, fácil de fabricar, ligera y versátil, representó el máximo avance en tecnología militar durante milenios, gracias a su habilidad para mantener a raya al enemigo. Hoy nos enfocaremos en la lanza que diezmó velozmente a los ejércitos de las ciudades-estado griegas en la batalla de Queronea, lo que condujo posteriormente a su unificación bajo el mando de un único soberano. Esta lanza también asestó el golpe mortal al ilustre imperio persa, que finalmente se rindió ante Alejandro Magno, el conquistador. ¿Qué es la sarissa? Los guerreros de las ciudades-estado griegas normalmente estaban equipados con el dori, una lanza que medía entre 2 y 3 metros de longitud, fabricada en madera de cornejo y con un diámetro de 2 centímetros, que se complementaba con un escudo circular de 90 centímetros de diámetro, conocido como oplón. En contraste, la sarissa es una de las numerosas innovaciones militares atribuidas al rey Filipo II de Macedonia, creada para formar parte de la famosa falange macedónica. La sarissa era considerablemente más larga que el dori, alcanzando entre 4,5 y 5,5 metros durante las campañas de Alejandro Magno, y llegando hasta los 6,5 metros después de su muerte. Con un diámetro de 4 centímetros, la sarissa era el doble de ancha que el dori. Contaba con una punta de hierro de 50 centímetros de largo, extremadamente afilada y en forma de hoja, que se decía que podía atravesar escudos de madera y armaduras. En el extremo opuesto se encontraba una contraespina más pesada, empleada para equilibrar el peso del arma. La sarissa solía anclarse a esta contraespina, la cual se clavaba en el suelo en ángulo, para proteger a los soldados de las unidades de caballería en aproximación. La sarissa constaba de 2 segmentos de madera de cornejo, o de acuerdo con fuentes romanas, de fresno, material seleccionado para prevenir flexiones excesivas. Ambos segmentos de madera se unían mediante un casquillo metálico de 18 centímetros de largo. Dada su notable longitud, la sarissa resultaba difícil de transportar durante las marchas. Por lo tanto, los soldados la llevaban desmontada en 2 partes y la ensamblaban poco antes del combate. Como habrán deducido, la sarissa era un arma voluminosa y pesada, su peso fluctuando entre 5,5 y 6,5 kilogramos y su considerable longitud obligaban a los soldados a sostenerla con firmeza con ambas manos, ya que las manos de los soldados estaban ocupadas sosteniendo la sarissa mientras avanzaban. También portaba un escudo de 60 centímetros de diámetro, atado al cuello mediante una correa de cuero que protegía el hombro izquierdo. ¿Cómo se empleaba la sarissa en batalla? La sarissa se utilizaba exclusivamente en el seno de la falange macedónica, pues un arma tan voluminosa resultaría de escasa utilidad, o incluso inadecuada en un enfrentamiento individual. Las primeras falanges constaban de 100 soldados dispuestos en una formación 10×10, denominados pezeta-heroi. Más adelante, esta formación se expandió a 16×16, sumando un total de 256 hombres. Pero, ¿cómo se organizaban los soldados en su interior para garantizar la máxima eficacia? Las primeras 5 filas de pezeta-heroi se alineaban horizontalmente, lo que permitía a los soldados en las filas siguientes crear una impresionante barrera de picas dispuestas en forma descendente. Si el enemigo conseguía superar la primera línea de sarissas, tendría que enfrentarse a otras 4 filas de picas, siempre y cuando hubiese sobrevivido. Las 2 primeras filas de pezeta-heroi estaban completamente blindadas, dado que el riesgo de muerte era mayor. Estos pezeta-heroi eran los soldados más entrenados y recibían un salario hasta 3 veces superior al de los demás. En cambio, los soldados de la sexta a la 16ª fila vestían armaduras ligeras y tenían menor experiencia en combate. Los pezeta-heroi ubicados en la sexta, séptima y octava fila sostenían sus sarissas inclinadas en un ángulo progresivamente mayor, con el objetivo de desviar flechas y jabalinas entrantes o de empalar a la caballería enemiga y a los carros de guerra, clavando las sarissas en el suelo en la contraespina. Mientras tanto, las 8 filas de soldados restantes sostenían sus sarissas ligeramente inclinadas hacia adelante, y los pezeta-heroi las movían lentamente de derecha a izquierda para desviar las flechas entrantes, aunque esta última afirmación es solo una hipótesis. En caso de bajas en las primeras filas, los soldados en las filas posteriores avanzaban para ocupar los lugares de los compañeros caídos. No obstante, en la guerra, los enemigos rara vez conseguían penetrar más allá de 5 filas. Respecto al uso táctico, la falange macedónica era una unidad versátil, adecuada tanto para fines ofensivos como defensivos. Aún así, la falange estaba diseñada principalmente para contener al enemigo, mientras se esperaba que la caballería macedonia lo rompiera.
Las falanges se disponían en una formación oblicua, con una mayor concentración de tropas de élite en el lado derecho. Estaban diseñadas para forzar a los enemigos a enfrentarse a los soldados más a la derecha posible, incrementando la probabilidad de abrir una brecha en sus líneas y permitir que la caballería prevaleciera. Mientras el lado izquierdo de las falanges aguardaba, el lado derecho rompía las líneas para luego rodear a las tropas restantes. Esta estrategia, conocida como orden oblicuo, fue probablemente introducida por Filipo II de Macedonia, después de ser capturado en Tebas, ciudad famosa por haber derrotado a los espartanos en la batalla de Leuctra. No obstante, la falange macedónica también presentaba debilidades significativas que se manifestaron principalmente en los enfrentamientos con los legionarios romanos. Entre las más relevantes, la falange dependía en gran medida de la caballería para garantizar cobertura y protección. Si quedaba expuesta lateralmente, corría riesgo de ser derrotada rápidamente, ya que los Pecetaeroi debían abandonar sus largas lanzas, las sarisas, y recurrir a una espada corta llamada xifos. Maniobrar las falanges en general resultaba complicado, en especial cuando se debían efectuar cambios de dirección. La estrategia ofensiva de la falange macedónica consistía en enfrentarse al enemigo avanzando directamente hacia él. La velocidad de la marcha incrementaba la fuerza de impacto de las sarisas. No obstante, en ciertas situaciones, si la falange se encontraba con un adversario provisto de escudos anchos y sólidos, las sarisas solo podían empujarlos, manteniendo a los enemigos a distancia, mientras aguardaban el apoyo de la caballería. La formación de la falange resultaba efectiva únicamente en terrenos planos. Un terreno accidentado habría comprometido la estructura de la falange, y los soldados habrían tenido dificultades para mantener la integridad de la formación, facilitando así la acción de los enemigos para desarticularla. La sarisa desempeñó un papel crucial en las campañas de Alejandro Magno y en los ejércitos helenísticos posteriores. Algunas batallas en las que las sarisas resultaron especialmente efectivas incluyen la batalla del Gránico, la batalla de Issos, la batalla de Gaugamela, la batalla de la Puerta Persa y la batalla de Rafia. No obstante, la batalla de Pydna entre los Pecetaeroi y los legionarios romanos marcó el fin de dicha supremacía, por las razones expuestas previamente. ¿Te gustó este vídeo? Si es así, haz clic a la derecha o a la izquierda para ver otros. Que tengas un buen día.